y quizás les pueda parecer hasta extraño porque dice cuando los valientes huyen, cuando los valientes huyen. Así que yo quiero comenzar en esta mañana trayéndoles una imagen gráfica, una imagen de dos individuos que considero que son sumamente honorables, son personas que de gran influencia en el momento histórico que vivieron. Considero que son personas que tuvieron una actitud muy importante que cambiaron en alguna manera el contexto en el cual vivieron. El primero que les quiero mencionar se llama Desmond Doss. Desmond Doss, ya tienen la imagen ahí. Desmond Doss fue un médico que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Fue un hombre que pertenecía a una asociación religiosa, los adventistas del séptimo día. Así que él estaba completamente en contra de la guerra y también en contra de portar armas. Aún así, él se alista en el ejército, él va a la guerra, pero se niega a tomar armamento, se niega a tomar armas en el combate. Él era médico, así que se enfocó en esta área y él estaba deseando ayudar a sus compañeros en el astillero naval de Newport News en 1942. Hay alguna película también que se llama Hasta el último hombre, que tiene que ver con la vida de él, así que se la recomiendo para que puedan verla. Y este hombre, su paso por el ejército no fue nada fácil, déjenme decirles, no fue nada fácil porque él en un momento fue objeto de burlas, fue objeto de escarnecimiento por los demás soldados debido a que él se negaba a tomar un arma, y así que él iba a la guerra solo para ayudar a recoger heridos. Pero esa opinión que tenían muchos de ellos cambió dramáticamente, radicalmente, muy pronto, cuando llegó un punto donde muchos de sus compañeros de milicia fueron heridos y él salvó a 75 soldados que estaban heridos. Se negó a dejarlos en el campo de batalla, los puso sobre sus hombros y los fue sacando a territorio seguro. Aún así, siendo herido de una manera muy grave, se negó a dejarlos en el camino, a dejarlos en la tierra de combate, y los sacó. Así que este Desmond Doss, déjame decirle que fue el primer soldado que recibió la medalla del honor sin haber tocado un arma en la guerra. Interesante, interesante. El otro personaje que quiero compartir, algunos lo conocen, se llama Oscar Schindler. Algunos han visto también La lista de Schindler de Steven Spielberg, la película. Este es un personaje real. Este es un hombre empresario que en medio del nazismo se dedicó a contratar para su empresa de construcción de muebles de cocina a hebreos. Él los compraba para que fueran a trabajar en esta empresa. También hacían municiones y así los libraba de la cámara de gas a la cual estaban confinados muchos de esos judíos. Se estima que rescató aproximadamente 1,200 judíos en el momento en que él vivió. Dice la historia que gastó hasta su último centavo tratando de rescatar judíos. Él es muy admirado en la nación de Israel. De hecho, mientras él vivía todavía, lo invitaron a la nación de Israel para que en la avenida de los justos, se llama en Jerusalén, plantara un árbol. Y también en el parque de los héroes en Jerusalén hay una tarja, hay un monumento que habla de Oscar Schindler y lo consideran como el salvador de 1,200 judíos. Déjame decirle que hay cerca de 6,000 judíos que hoy viven, que son descendientes de esos 1,200 judíos que Oscar intervino en su preservación de vida. Nosotros podemos llegar a una conclusión con estos dos personajes. Ya ves, Marquito, gracias. Con estos dos personajes, y es que podemos calificarlos, etiquetarlos como hombres valientes. ¿Sí o no? ¿Eran hombres valientes? ¿No lo cree? Asumir el reto que asumieron en ese momento, arriesgaron su vida, la pusieron en el más extremoso riesgo. Y eran hombres que sin duda había valentía en su corazón. Pues déjenme decirle, amados, que la valentía es algo que la Biblia nos enseña, es algo que la Biblia eleva, es algo que la Biblia exalta de una manera extraordinaria. Y habiendo dicho eso, yo creo que puedo entrar en el primer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que es precisamente definir qué cosa es la valentía. Así que cuando nosotros vamos al idioma bíblico, vamos a encontrar varios términos que hablan acerca de valentía. En el Antiguo Testamento hay varias terminología hebrea que nos habla de lo que es un hombre valiente, pero específicamente siempre hace referencia a hombres que son tenaces, hombres osados, a hombres que se esfuerzan, fuertes.
y mayormente hombres que estaban involucrados en el ejército, que estaban involucrados en hazañas militares. La palabra que se utiliza es la palabra gitbor, para decir que eran hombres tenaces, hombres fuertes, hombres osados. Ahora, cuando nosotros hablamos de valentía, yo creo que se hace necesario la pregunta: ¿es la valentía ausencia de temor? ¿Es la valentía ausencia de miedo? ¿Es que ser una persona valiente es una persona que nunca teme, que no le teme a nada? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Definitivamente no. Definitivamente no. Muchas personas valientes en un momento de su vida sintieron miedo. Y es que muchas veces la persona valiente va a sentir miedo en momentos determinantes, en momentos difíciles, en momentos oscuros de su vida, en momentos amenazantes. Pero lo que hace la diferencia entre un valiente y un cobarde es que el valiente enfrenta sus miedos. El valiente no se paraliza ante los miedos, sino que él toma las acciones adecuadas para enfrentarlos, desafiarlos y seguir adelante en pos de lo que Dios ha trazado en su vida. Eso es lo que nos habla la Biblia de valentía. Y vamos a encontrar tanto en el escenario bíblico como incluso en el escenario de la historia universal a personas que eran valientes, sin embargo, en algún momento sintieron miedo. Y yo les voy a tomar un ejemplo de la Biblia. Yo creo que el ejemplo clásico de hombre valiente lo encontramos en David, ¿sí o no? Un hombre que enfrentó oso, león, gigante, enfrentó a los filisteos, acabó con ejércitos completos de filisteos. Es un hombre valeroso. Sin embargo, David, hay momentos en que reconoce que el temor llega a su vida. En el Salmo 56, versículo 3, David dice: en el día que temo, yo en ti confío. Ese es David. Ese es un hombre valiente que enfrenta ejércitos filisteos con un armamento extraordinario, que son personas con sed de sangre hebrea, y él enfrenta esos ejércitos. Es un hombre que vigoroso en el campo de batalla. Sin embargo, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Ese es un hombre valiente. ¿Cuál es la gestión que hace? No se queda paralizado ante el temor, no se queda coaccionado, sino que hace una gestión: confío en el Señor. En el Salmo 34 tenemos otro ejemplo del mismo David. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así él está reconociendo, amados, que tiene miedo en algún momento. Hay momentos difíciles que David reconoce: tengo temor, pero no me quedo paralizado. Tengo temor, pero voy adelante. Lo mismo puede suceder en nuestra vida. Podemos en algún momento tener temores. Podemos en algún momento tener miedo de tomar ciertas decisiones o de tomar cierta acción en nuestra vida. Pero la gestión inmediata que nosotros tenemos que hacer como hombres valientes es buscar a Dios. Y en Dios vamos a encontrar fuerza, vigor, fe, perseverancia. Vamos a encontrar todo lo que usted y yo necesitamos para tomar la acción adecuada y para enfrentar nuestros gigantes de situaciones y circunstancias en la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, amado hermano, la Biblia nos habla de que debemos ser valientes. La Biblia nos insta a ser valerosos. La Biblia nos dice que usted y yo debemos ser valientes. Es más, le cuento algo: la vida cristiana está diseñada para hombres y mujeres valientes. ¿Sí o no? ¿Lo entiende? Sí, está diseñada para hombres y mujeres valientes. Tenemos que desafiar a muchas veces el pecado. Tenemos que desafiar el mundo. Tenemos que tomar decisiones radicales muchas veces. Y para eso hay que tener valor. Tenemos que decirle no al pecado. Tenemos muchas veces que hablar la verdad y comprometernos con ella, aunque todo el mundo diga lo contrario. Eso hay que tener valor. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacerlo con fe, y nos llama a tener valor, amados. A ser valiente. A ser valiente. Hay un ejemplo en la escritura que yo creo que del Antiguo Testamento, pero lo voy a aplicar a la iglesia contemporánea. En el Antiguo Testamento nos encontramos el ejemplo de Eleazar. Yo sé que a algunos no les suena, quizás, pero él era hijo de Dodo, dice la escritura, y era parte del ejército élite de David, los valientes de David. Él era de los valientes de David. Este hombre peleó contra los filisteos y llegó a un punto que en medio de la campaña militar lo abandonaron, se quedó solo peleando. Imagínense ustedes que usted ahora mismo está peleando con una espada en la mano, confiando que atrás de usted están sus compañeros, y de pronto ninguno quedó y usted se quedó solo, rodeado de filisteos. Pues él renunció a rendirse y él siguió
siguió peleando hasta el último aliento, hasta el último momento. Venció a los filisteos, dice la escritura, que recoge esta hazaña preciosa. Y dice que cuando terminó la batalla, su espada quedó pegada en su mano. Estaba tan engarrotado sus músculos que no podía abrir para soltar la espada. Así se quedó la espada pegada en su mano. Así debemos ser nosotros los creyentes hoy. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe, seguir adelante, peleando, confiando, perseverando, aunque vengan tormentas del mundo, aunque vengan enfermedades, no renunciar a la fe, aunque vengan pruebas y dificultades, no renunciar a la fe, hasta que la espada, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, quede impregnada, amado, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así tenemos que ser nosotros los creyentes. No renunciar a cuando se caliente el horno de la vida, cuando las cosas se pongan difíciles. No renunciar, no lanzar la toalla, sino seguir peleando. Aunque estemos entre las cuerdas y recibimos algunos golpes, seguir peleando, porque sabemos que la victoria ya ha sido alcanzada por nuestro Señor Jesucristo. Y Él está con nosotros 24/7, los 365 días del año. No te abandona, solamente tienes que resistir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que resistir. Dile que está a tu lado: resiste, pelea. Aleluya. A eso nos ha llamado. Cuando vemos la escritura, Josué capítulo 1, ¿cuántas veces Dios le reitera? Esfuérzate y sé. Esfuérzate y sé. Eso, desayunaron esta mañana. Esfuérzate y sé valiente. Vemos a Elías enfrentando a reyes, desafiando sus pecados y su paganismo. Hay que tener valor. Vemos a Moisés enfrentando a aquel que consideraban un dios en Egipto, al faraón. Lo enfrentó con valentía. Vemos a Esteban recibiendo piedras, pero aún así perseverando en la fe, entregando su vida hasta el final, porque sabía que el galardón es más grande, que la bendición que nos espera en la eternidad es mucho mayor que lo que estamos viviendo ahora. Eso, amados, es valentía. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios, Timoteo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que te ha dado Dios a ti. No seas cobarde, sé valiente. Aleluya. Amén. Amados, mire si es importante ser valiente. Y mira cómo Dios aborrece la cobardía, la detesta, es execrable para Dios. Que en el libro de Apocalipsis, cuando se menciona una lista de aquellos que van a la segunda muerte, al lago de azufre que arde, en Apocalipsis capítulo 21, los que encabezan la lista, ¿sabe quiénes son? Los cobardes y los incrédulos. Y es muy paralelo, porque siempre un cobarde, por lo general, es incrédulo. Porque la valentía está conectada al honor y a la fe, por eso trae resultados favorables. Pero los cobardes por lo general son incrédulos. Y mire, le voy a leer el texto de Apocalipsis 21:8 que dice: pero los cobardes, escuchen, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados, estamos llamados a tener valentía, a ser valientes. Ahora, si la Biblia nos enseña eso, si la Biblia te enseña a ti y a mí que debemos ser valientes, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya momentos en que la Escritura me trae una enseñanza donde me dice que debo huir, donde me dice que debo escapar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede entender ahí eso? Hay una incongruencia. Y teniendo esto como una oración transicional, voy a entrar en mi segundo punto, que es: los valientes también huyen. Los valientes también huyen. Pero pastor, ¿cómo se entiende? Esa no es una actitud típica de un hombre valiente. Los valientes por lo general pelean. Los valientes no retroceden. Los que retroceden son los cobardes. Los cobardes retroceden. Nunca un hombre de Dios va a retroceder. ¿Cómo es posible que se entienda eso? ¿Cómo es posible que la Biblia tome tiempo para enseñar eso? Bueno, pues yo quiero demostrarte en esta mañana que hay ocasiones en las que huir también es un acto honorable y de valentía. Yo quiero enseñarte, antes que me tiren piedra, déjenme un chance para poder explicarlo. Déjenme un chancecito para poder explicarlo. Y le voy a utilizar un ejemplo clásico del Antiguo Testamento. En el libro de Génesis capítulo 39, usted lo va a leer en casa, porque yo ahora se lo voy a parafrasear nada más. Ahí se encuentra narrada la vida de José.
José era un hombre talentoso, era un hombre bien parecido, un hombre con un físico extraordinario, así como el que hoy les predica el pastor, un hombre que hablaba bien, que tenía una habilidad extraordinaria para los negocios. Todo lo que José tocaba, prosperaba. Así que José tuvo un proceso de que se desencadena en su vida de fatalidades. Los hermanos, debido a la envidia, lo venden, lo llevan a Egipto, lo compra un personaje llamado Potifar y lo pone a trabajar en su casa. La casa de Potifar comienza a prosperar. Pero con estas cualidades que yo le acabo de mencionar, no iba a faltar alguna mujer que apareciera en el camino, porque vislumbrada y encantada por las cualidades de este joven. Talentoso, hablaba bien, hombre de visión, un visionario y bien parecido. Alguna mujer iba a aparecer en el camino, solo que apareció la inadecuada. ¿Quién le puso los ojos a José? Y le hizo así. Seguro le hizo así, José. Le temblaron las rodillas. Él era un hombre valiente, pero le temblaron, estoy seguro. Así que fue la esposa de su patrón, la esposa de su amo. Le puso los ojos encima y se le insinúa una y otra vez: duerme conmigo, ten intimidad conmigo. Así que José le dice: mira, no puedo fallarle a mi Dios, no puedo fallarle al Señor y no puedo fallarle a mi amo, que me ha dado la confianza para que yo actúe con libertad en su casa. Nada me niega excepto a ti, así que yo no puedo hacer eso. Pero una mujer como esa, amados, no se conforma con un no. Así que una y otra vez lo fue haciendo, y en un momento ella miró que José entrara a la casa a hacer sus quehaceres, y ahí estaba ella detrás, y cuando se le acercó por la espalda, yo me imagino en aquel momento que cuando se le acercó le dijo: José, y le encajó las uñas así acá atrás. Dice, mira, amado, José se debe haber erizado hasta los pies, los dientes se le erizaron. Y José dice que soltó su ropa y salió corriendo, huyó. Pregunto en esta mañana, ¿es una actitud valerosa o una actitud de un cobarde? Amén, amén, ¿están de acuerdo conmigo? Gloria a Dios. Es una actitud de un valiente, porque huye de lo incorrecto, huye de lo inmoral, huye de lo que no le edifica. Por eso nosotros nos vamos a encontrar en esta mañana en el texto que tenemos como texto áureo, como texto base textual, que le dice Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y en la segunda carta, es la primera carta, capítulo 6, versículo 11, pero en la segunda carta a Timoteo, él le vuelve a reiterar, y él le vuelve a decir: oye, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. Hay momentos en que huir es comportarse como un hombre valiente, es apretarse el cinto y decirle no al pecado. Cualquiera puede sucumbir, cualquier cobarde puede hacerlo, pero solo el hombre valiente dice: no lo hago, no lo voy a hacer. La Biblia nos manda muchas veces a huir, amado. Nos manda a escapar. Cuando Pablo le escribe a los cristianos de Corintios, hay un momento donde Pablo les habla del yugo desigual con los incrédulos, de la unión alianza con las personas paganas. Y él le dice: huyan, aunque no está literalmente, explícitamente la palabra corran y huyan. Él le dice: salgan de ellos, salte de ellos, entonces yo seré su Dios y yo tendré intimidad con ustedes. No tengan comunión con lo inmundo, ni se unan en yugo desigual con los incrédulos. Amado, mire, le voy a decir algo, y a los hombres que están aquí tomen nota. La fortaleza de un hombre comienza justo en el momento donde él está consciente de sus debilidades. La fortaleza de un hombre comienza justo en el momento cuando él está consciente de cuáles son sus debilidades. Cuando tú estás consciente de cuáles son tus debilidades, tú sabes que hay lugares que tú no puedes frecuentar. Tú sabes que hay información a la que tú no te puedes exponer, y tú huyes de eso. No, yo voy a buscar la tentación para vencerla. Aleluya, en el nombre de Jesús. No, ¿quién es fuerte lo suficientemente para eso? El que se cree estar firme. Yo voy a ver esta película que tiene unas escenitas ahí subidas de tono. Eso no me hace daño. ¿Quién dijo? Se te quedan grabadas en tu mente y luego cuesta tiempo sacarla. Años pasan y todavía tienes a aquella mujer en la mente. Si tú sabes que algunas debilidades has tenido, y hay ciertos lugares donde frecuentaban amigotes del pasado que van a estar con su vasote de ron, no cojas por ahí. Toma el otro camino. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las cosas que presenta este mundo. Preserva tu alma y huye como todo un valiente, amado.
¿Están de acuerdo conmigo? Hasta aquí. Entonces, habiendo dicho eso, entro en un tercer punto. ¿Cómo es eso de huir? Y vamos a analizar el concepto de huir a la luz de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Porque Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Le está diciendo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Note que Pablo lo reconoce. Ve en él las cualidades de un hombre de Dios. Él le dice, tú eres un hombre de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Hay en ti integridad, hay en ti santidad, hay en ti pasión por la obra. Tú amas a Dios, lo temes a Él y amas trabajar en su obra. Sin embargo, ahora le dice, tú eres un hombre de Dios, pero te digo algo, huye de estas cosas. No, debemos recordar que Timoteo es un joven lleno de hormonas. Tenemos que recordar que él es un joven que está asumiendo un reto grande, pastorear una iglesia en Éfeso, llena de filósofos griegos, llena de herejía, lleno de paganismo, una ciudad portuaria, una ciudad donde había comercio y había todo tipo de pensamiento. En ese lugar estaba militando él. En ese lugar estaba predicando el evangelio. Así que le dice, wow, cuidado. Huye de estas cosas. Y el término es importante porque el término griego que utiliza ahí, cuando le dice, mas tú, hombre de Dios, huye, la expresión etimológica es, corre tan rápido como tú puedas. Corre por tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿de qué o de quién debía huir Timoteo? ¿De quién o de qué? Bueno, pues este es un texto que no es aislado. Este es un texto que está dentro de un contexto. Y los versos anteriores nos van a estar revelando qué es lo que Pablo le está diciendo de las cosas que él tiene que correr y huir. En primer lugar, cuando nosotros vamos al verso 3 y 4 de este mismo capítulo 6 de 1 Timoteo, vamos a encontrar que dice, si alguno enseña otra cosa, no es conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Le dice, en otras palabras, le dice a Timoteo, huye del envanecimiento. Huye del envanecimiento. Y si hay algo que nosotros debemos huir continuamente es de ese envanecimiento, porque intoxica el corazón, amado. Intoxica el alma. Encallece nuestros seres como un cáncer que nos deteriora. Y en el tiempo en que él está hablando esto, Pablo sabía que él iba a entrar en contexto. Sabía, porque en ese tiempo era muy fácil ver a maestros falsos y a filósofos envanecidos. Era el tiempo de la grande oratoria. Habían filósofos llamados los sofistas ambulantes, que esas personas iban de pueblo en pueblo exponiendo su homilía, su oratoria, y se pavoneaban de su conocimiento. Literalmente arrastraban miles de personas que venían solo para oírlo, porque eran especialistas en el arte de la discusión. No importaba si tenía la razón o no, pero ellos ganaban, porque tenían una verborrea, amado, que cuando hablaban no los mataban. No lo mataban y ellos se pavoneaban de eso. Las personas se aglomeraban. Había uno reconocido en aquel tiempo, en el contexto de Pablo, llamado Adriano, el más famoso de ellos. Cuando el pregonero, porque tenían un pregonero que iba anunciando, viene Adriano, viene Adriano. Dice que hasta el Senado se vaciaba y se llenaban los circos y el Ateneo. Se llenaban para venir a escuchar a Adriano, su elocuencia. Y esa gente estaban envanecidas. Y en ese contexto estaba la iglesia, y en ese contexto estaba Timoteo, y no debe extrañarnos que en algún momento alguna de esas ráfagas de viento pudieran impactar sobre la iglesia y sobre los creyentes. Así que Pablo toma tiempo y le dice, cuidado, cuidado, Timoteo, tú eres un pastor, cuidado con envanecerte, porque cuando un ministro se envanece, perdió la visión. Cuando un cristiano se envanece, perdió el propósito. Y cuando un ministro se envanece, ya inmediatamente comienza a dejar el ministerio y verlo como un servicio a Dios, y comienza a verlo como una ganancia. Comienza a verlo como un negocio. Ya no le importa tanto el propósito de Dios, sino sus agendas personales. Ya no ve a las personas como alguien a quien amar, restaurar, ayudar, aconsejar y llevarla en pos del propósito que Dios tiene para con ella, sino las ve como producto, como plataforma para ellos realizarse. Entonces le dice, Timoteo, cuidado con el envanecimiento. Huye del envanecimiento, porque es pernicioso y te puede destruir. Te puede destruir. Amado, déjeme decirle que en la Biblia se nos enseña de una iglesia tan engañada que estaban envanecidos. Era una iglesia donde habían dones, talentos. Oiga, aquella gente tenían grupo alabanza, me imagino, tenían grupo alabanza, predicadores de todas clases, tenían todos los dones.
Y estaban envanecidos. Y Pablo le dice, ustedes se están envaneciendo cuando deberían estar avergonzados. Porque tienen dentro de ustedes una putrefacción tan grande y no se dan cuenta. Y antes de estar envanecidos y llenándose de arrogancia, lo que deberían estar es llorando ante la presencia de Dios. Esa es la iglesia de Corintios. Y le voy a leer lo que Pablo dice textualmente. Mire, capítulo 5, no lo busquen ustedes, yo solo se lo leo. Capítulo 5 de 1 a los Corintios, verso 1 al 2. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Escuche, a los gentiles, que son los mundanos, no hablaban de eso. Dice, ni se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Usted está oyendo esto? ¿Usted está viendo qué problema es? Un pecado de incesto. Había uno que estaba con la esposa del papá, con la madrastra. Y le dice, usted tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, dice Pablo. ¿No debías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros a tal que cometió tal acción? Ustedes se están envaneciendo, están ciegos. El corazón se ha intoxicado y no les ha dado visión para darse cuenta de que hay cosas que tienen que sacar de la iglesia y depurarla. Entonces, amado, el envanecimiento es peligroso. ¿Qué nos dice Salomón? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Escuche, ojos altivos, dice Salomón, ojos altivos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos, dice, y pensamiento de impíos. Mire qué claro, son pecados. Hay veces he hablado con personas que me dicen, no tienes que especificar muchas veces los pecados, tienes que decir, mira, esto es pecado, porque la gente tú lo generaliza y no entiende. Aquí Salomón, Proverbios 21:4, está especificando ojos altivos, orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecados. Pablo le dice, huye del envanecimiento, huye de eso. ¿De qué otra cosa debe huir Timoteo? Bueno, Timoteo debe huir de los que mercantilizan la piedad. De aquellos que mercantilizan la piedad. Versículo 5, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Escuche eso, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Oye, amado, siempre han habido y habrán personas habilidosas e inescrupulosas que tomarán la fe como un negocio. Pregunto, ¿Dios tiene la culpa? No. Dios no tiene la culpa. Usted va a ver por ahí personas hablando cosas, sandeces, aberraciones teológicas, pero Dios no tiene la culpa. Son los mortales, son los hombres los que hacen interpretaciones erradas. Siempre van a haber este tipo de personas que van a hacer ese tipo de negocio y que van a engañar y que van a manipular y que van a jugar con los sentimientos de otros precisamente para sacar ganancia. Usted nada más tiene que navegar un poco en internet para encontrar miles de predicadores que manipulan los textos bíblicos y manipulan a las masas y manipulan a los cristianos ingenuos, haciéndoles creer que por una cuantiosa ofrenda, que por una siembra, que por un diezmo, que por algo que tú me des, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a entregar cosas, Dios te va a traer a tus hijos acá a la fila de la fe. No es por eso. Eso es manipulación, eso es falsedad, eso es engaño. Son estafadores y ladrones de cuello blanco. Falso. ¿Tú sabes cómo los identifica Pablo? Pablo dice, hombres corruptos de entendimiento. ¿Sabes lo que quiere esa palabra? Con una mente depravada, desviada completamente. Dios no tiene la culpa de eso. Dios no hace ese tipo de negocios. A Dios no le hace falta el dinero para bendecirte, que tú le des una ofrenda para bendecirte. Él te bendice por amor y Él te sana por misericordia. ¿Cuántos creen eso? ¿Le dé o no le dé? Entonces, amado, hay personas así. Pero déjame decirte que esas personas no solamente se focalizan en movimientos heréticos, no, y de falsa doctrina. Muchas veces en medio de asociaciones de buena doctrina, de denominaciones que predican la palabra de Dios sana, nos vamos a encontrar gente así.
que critican el evangelio de la prosperidad, que dicen que es una falsedad, pero lo abrazan en el corazón, que critican a los exponentes del evangelio de la prosperidad, pero ellos también están hechos del mismo material, codiciosos, que aman las ganancias deshonestas y que engañan a multitudes para sacar provecho. Pablo le dice a Timoteo: huye de esa gente. Y yo les digo a ustedes en esta mañana, cuando vea a un predicador de eso, huya de él y no asista a esa iglesia, porque lo están robando y lo están exprimiendo. Amado, huye de los que mercantilizan la fe, le dice Pablo a Timoteo. Huye del espíritu descontento. Mira lo que dice el versículo 8. Así que teniendo sustento, ponga atención, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros los cristianos no podemos tener expectativas y deseos de prosperar, de tener una mejor economía personal. No es eso lo que dice Pablo. Pablo no dice eso. Lo que está queriendo decir es que teniendo tú lo básico para subsistir, para vivir, todo lo que tú necesitas para tu vida, el alimento, el abrigo, el techo, teniendo esas cosas, usted debe tener un corazón lleno de gozo, lleno de contentamiento y lleno de gratitud. Lleno de gratitud. Eso es lo que quiere decir Pablo. No está diciendo otra cosa, porque la ingratitud se fundamenta, amados, el descontento se fundamenta en el corazón arrogante y en la ingratitud. Entonces, cuando una persona no se contenta con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado, se comienza a comparar con otra persona. Pero ¿qué tiene más? ¿A qué tiene más? Bueno, Dios le dio más a él conforme a las capacidades. Dios lo quiso bendecir. Él bendice y él tiene misericordia de que él quiera tener misericordia. Tú tienes lo básico, lo que te hace falta, lo que Dios entendió que es lo necesario para ti. No tienes que estar codiciando lo del otro, ni tampoco enjuiciando a Dios, cuestionándolo, haciendo creer que Dios es injusto porque no te ha dado más, porque tú mereces más. Porque eso es ingratitud, amado. Eso es ingratitud. Dios no obra de esa manera. Amado, todo lo que tenemos, escuche, todo lo que tiene usted, sea mucho o sea poco, usted no lo merecía. Usted no lo merecía. Dios se lo dio por su gracia y por su favor. Y por eso usted lo tiene. Usted no tiene que pensar que Dios es su deudor. Dios no le debe nada a nadie. Nosotros le debemos todo a Dios. Somos deudores de Él. Y lo que Él nos ha dado es una extensión de su misericordia. Y por eso tenemos que estar contentos y agradecidos, amado. Con lo que tengo, es un techo de fibra, es lo que tengo, lo que Dios me dio y estoy contento. No significa que no voy a tener expectativas para mejorar, pero me siento contento y satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y no estoy quejumbroso, no estoy lamentando, maldiciendo y diciendo que Dios no ha sido justo. No. El descontento se fundamenta, amado, en la ingratitud. Y la ingratitud y el descontento invalidan al hombre para tener intimidad con Dios y para adorar a Dios. ¿Ustedes se acuerdan esa historia de 10 leprosos que vinieron a Jesús? ¿Se acuerdan? Y Jesús los sanó a esos 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? 1. 9, eso sí, si eso nos muestra una estadística, si eso mostrara una estadística, podemos decir que 9 de cada 10 son ingratos y 1 de cada 10 está lleno de gratitud. Así que solamente 1 regresó. ¿Y cómo regresó? Corriendo, se postró, se humilló delante de Jesús, lo adoró y le agradece. Porque la gratitud nos acerca a Dios. La gratitud nos aproxima a Dios. La gratitud nos hace entrar en la adoración. Amado, tenemos que ser agradecidos. Tú estás aquí en tiempo extra. Todo lo que estamos aquí, Dios no nos debe nada. Amado, no nos debe nada. Si tú pensaste que estás aquí y tú te lo mereces, estás en tiempo extra. Estás aquí por pura gracia. Algunos de los que hemos pasado el dengue y sabemos lo que es, de lo que es, lo que se vive, lo que tú experimentas, amado, tú sabes que nuestra vida es como un papel de celofán. Qué frágil es la vida, Qué frágil. Algunos de nosotros pudo haberse ido en el dengue, en la pandemia, en el COVID. Pudimos habernos ido, pero estamos aquí. Es tiempo extra. Es la gracia de Dios.
Tenemos que estar contentos. Tengo un boniato y estoy contento. Tengo un bistec, estoy contento. Porque Dios no me falta. Dios no me deja. Dios no me abandona. ¿Entiendes? Y todo lo que yo necesito es a Él. El salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, no quiero nada. Nada deseo en la tierra sino a ti. Entonces le dice, huye de esas cosas. Huye del descontento. Y finalmente, 4, le dice, versículo 10, mire qué interesante, verso 10, vayan conmigo ahí los que lo tienen abierto, y mire lo que le dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor, oh my God, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Él le dice, huye del amor al dinero. Escuche, alguien dijo muy sabiamente que el dinero es un magnífico siervo, pero es un pésimo amo. Es un pésimo amo. El problema no está en el dinero como tal, lo que Pablo está queriendo enseñarnos en esta escritura. El problema no es el dinero es neutral, el dinero no tiene personalidad. El problema está en el corazón de nosotros. El punto, la pregunta es, ¿quién posee a quién? Si nosotros poseemos el dinero para usarlo sabiamente en nuestras necesidades, incluso en la obra de Dios, o es el dinero que posee nuestro corazón y nos esclaviza. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Y déjeme decirle que esto lo voy a decir con mucha tristeza en mi corazón, con mucho dolor, porque he visto cristianos, amados, que si no tienen una cuenta X en su gaveta, en su escaparate, se les va la fe, se les va la paz y se les va el gozo. Porque no tienen el dinero. Entonces, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás poniendo tu fe? ¿Quién es tu Señor? Eso es materialismo. ¿Usted sabe lo que es materialismo? Miguel Núñez lo dijo de una manera muy práctica, muy sencilla. Dice que materialismo es un sistema de valores que da prioridad a las cosas materiales por encima de los valores espirituales. Eso es materialismo. Eso es materialismo, sencillamente. Hay personas que cuando ponen su corazón en las cosas materiales y comienza a faltarle las cosas materiales, se desestabilizan, amado. Pierden el gozo, pierden la fe, el humor se les va, ni tienen ganas de hablar, parece que tienen dengue, no hablan. Cambian la forma de hablar. Hermano, hay gente que por el dinero cambia, se olvida que son cristianos. No le debas 3 kilos que te dejan hasta de hablar. Entonces, ¿a quién tú amas? ¿A quién tú amas? ¿Quién es tu Señor? ¿En quién confías? ¿En quién pones tu esperanza? ¿En Dios o en el dinero? ¿Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo? Ya voy terminando. ¿Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, en todo he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Yo sé lo que es vivir en abundancia, sé lo que es vivir en estrechez, sé lo que es tener abundancia y sé lo que es pasar hambre. Yo sé todas esas cosas, en todo he aprendido a contentarme, todo lo he vivido y todo lo soporto por una sencilla razón, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Aleluya. Así es Dios, es solamente Dios, ahí se trata todo, de eso se trata todo, es de Jesucristo. Dice Pablo, y me encanta que Pablo toque los dos extremos. Que toque los dos extremos. Aquel, dice Pablo, estado en la abundancia, estado en la estrechez. Porque hay cristianos, amados, que en la estrechez han sido muy fieles. Los he visto yo. Cuando hay momentos de le falta los zapatos, no tienen ni arroz para comer, lo que tienen en el refrigerador, usted sabe que abren el refrigerador y lo que ven es una pista de patinaje artístico sobre hielo. A mí me ha pasado que cuando yo lo abro, lo que veo ahí son 2 balas congeladas. ¡Wow! Lo tengo lleno de balas. Bueno, ya ni balas, porque ahora no tengo ni que se me rompió el refrigerador. ¿Sabes que todas las cosas malas vienen juntas, Refrigerador roto, se te va la luz, se acaba el gas, me enfermé. Pero todas las bendiciones también vienen juntas. Entonces, escucha. ¿Por dónde iba? ¿Cómo yo llegué aquí? Oye, ¿cómo yo llegué a este punto? Entonces hay cristianos, amado, hay cristianos que mientras han estado en escasez han estado fieles.
No tienen zapatos, pero vienen al culto, vienen a la alabanza. Tú los ves entregados a la adoración, levantan las manos y están adorando a Dios, están sostenidos de Dios. Pero apenas el viento comienza a soplar a su favor y comienzan a tener desahogo en la economía y comienzan a prosperar, hoy, amados, se les olvida el Señor. Ahora Dios, que era el punto número 1 en su agenda, viene a formar el 10º punto, el 12, el 13, el 14, el 15. Porque ahora es los negocios, ahora son las inversiones, ahora tengo que hacer gestiones, ahora tengo que aprovechar el tiempo. Cuidado, tienes las prioridades desorganizadas, has cambiado la fórmula y no te va a dar el mismo resultado. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se encarga de todo lo demás. Dios te añade todo lo demás. No cambies eso. ¿Quién es tu Señor? Vuelvo a preguntar. ¿Quién es tu Señor? ¿Es Dios o es el dinero? Es Mamón, el Dios del dinero. Si es Dios, tienes que estar convencido de que todo lo que tú tienes y lo que vas a tener procede de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Decía el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios que me sustenta. Él es el Dios que me alimenta. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay momentos que voy a tener mucha estrechez. Hay momentos. Pero yo estoy seguro que no se va a poner el sol sin que Dios me haya dado una provisión. Y algunos de nosotros somos testigos de eso. Y podemos testificar esta mañana, no nos daría el tiempo para decir cuántas veces hemos tenido la pista de patinaje artístico ahí y en 2 segundos, en un instante, llegó alguien, un hermano, una hermana, llegaron que parecían que eran en un engranaje. Uno, se fue uno y llegaba el otro. Y te dijo, tengo un pescadito, tengo un bistecito, tengo un muslo de pollo. Y cuando tú te das cuenta dices, wow, echa tu pan sobre las aguas. Y cuando fuere tiempo tú lo vas a recoger. Dios es fiel. Y Dios no le falta a sus hijos, amados. Él está comprometido con su pueblo. Él está comprometido con aquellos que le aman. Él está comprometido con sus hijos. Él es Jehová Jireh, el que provee. Él es el Dios que nos suple. Terminando ya. Cuando los valientes huyen, amados, lo hacen con un propósito claro. No lo hacen por cobardía. Lo hacen, número 1, para agradar a Dios, como lo hizo José. Número 2, para preservar su integridad y su santidad, como lo hizo José. Y número 3, para dar valor a las cosas que perduran, a las cosas que tienen resultados eternos, y no dar prioridad a las cosas temporales de este mundo que pasan. Por eso huyen del pecado, de la mentira, de la falsedad, de la lujuria, de la mundanalidad, porque saben que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, amado. Póngase de pie en esta mañana y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guarde, que nos ayude. Si tienes que huir, hazlo como todo un valiente. Si tienes que huir de la maldad, considérate un valiente cuando lo haces.